El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saludan sus anfitriones José Ordóñez y Mirna Ordóñez. Bienvenidos a una nueva emisión de Eleva tu visión. Mirna, ¿podrías introducir a nuestra audiencia en el tema de hoy? Sí, José, sabemos, pronto se nos avecina ya una celebración muy famosa para nuestro país, ¿verdad? Para, en este lado del mundo. En el mundo occidental se celebra lo que, te hemos dado muchos regalos con nuestros hijos y todo por el Día de la Madre. Sí. Tú desde pequeña y yo desde pequeño nos fue inculcado en todos los ambientes, en la escuela, en la iglesia, que nosotros teníamos que honrar a nuestra mamá en el Día de la Madre. Sí. Y yo sí creo que es muy importante que se honre a la madre. Creemos que es parte de lo que nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión, con la orden de Dios, que nosotros honremos a padre y madre, porque, como dice el Señor Jesús, es el primer mandamiento con promesa. Sí. Pero el Señor Jesús no estableció el 10 de mayo, no dijo un día al año, sino que así debemos de vivir, ¿no? Sí. Debe ser la forma de vida y debemos inculcarles a nuestros hijos el respeto a sus padres, a su madre. Pero pensando en eso, no en todo el mundo se celebra el mismo día. Hay lugares donde se celebra totalmente en días que nosotros ni nos imaginamos. Por ejemplo, en Argentina se celebra en el mes de octubre. ¿Ah, sí? Sí, y hay muchos países que lo celebran en otro mes, totalmente distinto, pero bueno, hay un día que se recuerdan de llevarle un regalo a su mamá. Y de sacarla a comer a algún restaurante. Y bueno, mira, solo quiero que hagamos un pequeño recuento. Y este programa no se va a tratar acerca del Día de la Madre. Sí, definitivamente. Y no queremos hacer sentir mal a nadie. Hay personas que no lo celebran, pero que todo el año son cariñosos con su mamá. No estamos promoviendo realmente qué deben de hacer o no, sino que más bien queremos hablar de un tema en especial. Sí, y eso es lo que queremos que quede en los corazones de todos nuestros oyentes. Pero todavía no vamos a decir cuál es el tema. Sí. Pero un recuento de cómo empezó la celebración del Día de la Madre. Fíjate, Mirna, que los antiguos griegos, ellos rendían culto a la diosa Rea, que era la madre de Poseidón y de Zeus. Estamos hablando de la mitología griega. Uh-huh. Estamos hablando de, por decirlo así, algo totalmente pagano. Sí. Luego ellos le transmitieron o le trasladaron ese culto a los romanos, quienes hicieron toda una fiesta que se llamaba la fiesta Hilaria, dedicada a las madres, y durante 3 días le daban ofrendas a Cibeles, era otra de las dioses. Pero en Estados Unidos, y este es el inicio de cómo se hizo esa celebración en el mundo occidental, y particularmente de Estados Unidos, salió a los demás países. Hubo una mujer llamada Anna Jarvis a principios del siglo pasado, y cuando su mamá murió, ella vivía en el estado de West Virginia o Virginia Occidental. Cuando su mamá murió, ya su mamá muerta, ella quiso hacerle un homenaje póstumo a su mamá. Uh-huh. Entonces ella hizo, no sé si un culto, un servicio, una dedicación o qué, pero a ella se le ocurrió también presionar a sus
congresistas, senadores, o sea, a todos los que tenían que ver con el gobierno de Virginia Occidental y de Washington, y ella estaba promoviendo que el país entero pudiera celebrar a las madres. Cada familia celebrara a su madre. Entonces convenció al presidente Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, y él promulgó que se hiciera una ley que el segundo domingo de mayo tenía que celebrarse en los Estados Unidos. En el caso de México, desde 1911 se sugirió la celebración, pero en un día específico, el 10 de mayo. Y se institucionalizó en 1922 a instancias del director de un periódico. Claro, los comerciantes y mercaderes han hecho de esta celebración una de las más practicadas. En este tiempo es cuando se mueven de las mayores cantidades de dinero por concepto de regalos, presentes y también de idas a restaurantes. Pero como tú dijiste, si alguien lo hace, qué bueno. Si alguien prefiere no hacerlo, está bien. Pero sí. Lo que queremos hacer hoy es examinar las Escrituras. Sí. Ya mencionamos cómo se inició la celebración. Si alguien quiere más datos sobre eso, puede buscarlo en internet. Ni cómo se vaya a celebrar en otros países. Lo que queremos es ver qué dice la Biblia acerca de las madres y cuál debiera ser la aspiración espiritual de cada mujer, no solo las madres, sino de cada mujer que ha sido redimida por Cristo. Sí, ya que este programa se llama Eleva tu visión, queremos elevar nuestra visión a algo superior, ¿verdad? Puede ser que como madres no estemos cumpliendo con todo lo que Dios espera de una madre. Vamos a escuchar hoy cosas muy interesantes, muy importantes para nuestra vida. Porque el Señor sí nos da un mensaje que trasciende la cultura, de lo que Él espera de las madres. O sea, no importa en qué cultura estés, la Biblia te enseña qué es lo que Dios espera de ti. Ahora, la Biblia sí nos muestra, Mirna, el ejemplo de hombres de Dios honrando a sus padres. O sea, desde los principios encontramos a Abraham, encontramos a Moisés, ellos honraban a sus padres. Sí, mira, yo estaba leyendo acerca de David y pensando acerca de su madre, alguien escribía lo siguiente, decía, seguramente... Bueno, la mamá de David creció en una época donde cada quien hacía lo que bien le parecía, en la época de los jueces. Sí, ella tenía que haber crecido antes de Samuel, por decirlo así. Sí, era una persona mayor, seguro que ella vivió ya siendo una madre, la transición definitivamente al primer rey de Israel, y antes de eso había anarquía, todos hacían lo que bien les parecía, pero es interesante ver que el fruto de esa mujer fue un gran hombre, el hombre David, ¿verdad? El rey David, tanto que se habla, el dulce cantor de Israel, aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. O sea que él, lo más seguro es que aprendió sentado a los pies de su mamá y de su papá, Jesé, aprendió a ministrar al Señor, aprendió, me imagino también algo acerca de la onda. Sí, es interesante, las mamás muchas veces como pasamos tiempo con los niños chiquitos, les enseñamos inclusive a jugar, a trabajar, los rudimentos de eso. Su primer balón de fútbol, dices tú. Sí, tal vez su mamá con alguna piel cortó y confeccionó la primera onda de él, no sé, podemos imaginarnos algo así que puede ser muy realista, ¿verdad? Muy cierto. Ella fortaleció su fe en Dios seguramente desde niño enseñándole historias de Dios, hablándole de la historia de Israel, cosas de las maravillas de Dios, porque fue un hombre que confió y amó al Señor, seguramente fue enseñado desde su hogar. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque en el transcurso del programa vamos a ver que hubo otras madres en las Escrituras que definitivamente hicieron esto. Pero ¿aparece, Mirna, en las Escrituras alguna instancia específica en donde David esté honrando
a sus padres, a su papá, a su mamá. Sí, es muy, muy bonito que podamos encontrar esto en la Biblia, en Primera de Samuel, Primero de Samuel. Primero de Samuel, Ujú. sí, el primer libro, capítulo 22 y versículo 3, dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él estaba huyendo, ¿no? Estaba sí, en peligro su vida y la de su familia. Y de todos sus seguidores, porque Saúl estaba persiguiéndolos. Pero viene él y se preocupa porque su papá y su mamá estén Sí. a salvo bajo el Sí. rey de Moab. ¿Se imaginan qué importante es para una mamá saber que en tiempos de peligro es un hijo que ha sido criado en el temor de Dios, va a velar por tu seguridad también? Ujú. Con amor va a cuidar de ti, Ujú. de su papá, y qué lindo, es el fruto que una madre que ha enseñado bien a su hijo puede cosechar. Entonces, creo que desde el principio del programa empezamos a ver esto. No se trata necesariamente de que David un día celebrara el Día de la Madre con su mamá, No. sino que se trató de que, viendo cómo estaban las circunstancias, una de sus preocupaciones constantes era cómo está mi papá, cómo está mi mamá, yo tengo que velar por ellos. Miren, de allí que Salomón, ya un hijo de David, fue instruido por su padre. Ujú. Y vemos en los proverbios que varias veces Salomón Sí, habla sí, de sí, que sí. no desampares a tu padre, escucha los cierto. consejos de tu madre, cuando fuere vieja tu madre o ya estuviera anciana, no la menosprecies. Entonces vemos que Salomón aprendió de David, Ujú. ¿verdad? Veamos por ejemplo en Proverbios 1. Ok, o sea, viendo desde el principio de Proverbios, dice Proverbios 1, versículo 8, me imagino que a ese te refieres. Sí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo que los estudiosos dicen es que este es David dándole esta instrucción a Salomón. Ajá. Sí, Pero es exactamente como tú lo estás diciendo. Así como David aprendió a honrar a sus padres, él está inculcando en el corazón de su hijo Salomón que él también honre a sus padres y que obedezca y siga los consejos. Sí, las instrucciones y la dirección de tu madre. Estamos hablando de las mamás en esta noche, ¿verdad? Ajá, ajá. No es que estamos dejando a un lado a los padres. No, ya vendrá el 17 de junio el programa para los padres. Sí, sí, sí. No. Entendemos, tenemos conocimiento de lo que la Biblia dice. El padre, su lugar es muy importante, pero la madre también tiene su lugar de influencia y de poder sobre sus hijos. Entonces, es importante que no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cómo valoraba él los consejos de una madre? Ajá. Mira, creo que nuestros oyentes están conscientes de esto. En las Escrituras encontramos descritas muchas mujeres y varias de ellas son madres. Y quisiéramos que veamos en esta noche, en este programa, algunas de esas madres que ejercieron algún tipo de liderazgo en el pueblo de Dios. Como decíamos desde el principio, todo cristiano, hombre y mujer, todo cristiano debe aspirar a ser usado por Dios. Todos debemos aspirar a ser un miembro útil en el cuerpo de Cristo. Y las mujeres que veremos hoy ciertamente fueron útiles. Pero, mira, al hablar de que fueron útiles, ¿podrías contarles a nuestros oyentes acerca de ese libro que no sé ni cómo lo conseguimos, pero estábamos, creo que antes de casarnos o recién casados, Sí, ¿no? El libro que se llama Se casaron y fueron útiles? Sí, últimamente lo hemos sacado y lo hemos desempolvado, Ajá. anhelando que nuestros hijos reciban sabiduría de ahí, pero es un libro muy bonito que habla de parejas cristianas, de hombres y mujeres que amando al Señor recibieron un llamado del Señor, el Señor los unió a su pareja y juntos fueron útiles en el reino del Señor. Es un libro muy bonito.
y describe todo lo que ellos pasaban, lo dispuestos que estaban de rendir sus vidas por el servicio del Señor. Sí, es lastimoso que yo creo que ese libro ya no se publica. Si nos está escuchando el hermano Javier Muñoz de Librería Maranata, que tuviéramos alguna forma de que se pudiera conseguir ese libro, porque de veras describía a muchos hombres de Dios que son muy famosos en la historia de la iglesia, y cómo ellos con su pareja conscientemente ellos tomaban la decisión de que iban a servir al Señor. Desde que se casaban, ellos tenían esa conciencia: queremos servir a Dios. Queremos ser útiles en el reino de Dios. Y esto es lo que vamos a comenzar a ver esta noche. Cómo en las Escrituras hay mujeres que sirvieron a Dios. Y la primera que yo quisiera que empezáramos a cubrir se trata de Débora. Y de Débora en particular, la Escritura dice que ella fue llamada una madre en Israel. Y por eso el título de este programa es Madres en Israel. Y Débora es la primera de esas madres. ¿Qué nos puedes decir de Débora, Mirna? Bueno, realmente vamos a hablar de ese concepto, porque podemos ver que no se mencionan nombres de hijos, pero ella se llama a sí misma, y la Escritura la llama a ella madre en Israel. Es un concepto que vamos a estudiar. Sí, pero solo quiero hacer la aclaración. Ella, en el cántico de Débora, que aparece en Jueces capítulo 5, ella se describe a ella misma como una madre en Israel. Pero esto no es como que ella se esté promocionando ella misma, sino que el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios inspirada, dejó registrado que ella era una madre en Israel. Y la Biblia no menciona que haya tenido hijos. Sin embargo, sí es mencionada como madre en Israel. Eso nos indica que este término, este concepto, no necesariamente habla de ser madres cariñosas y tiernas y cuidadosas, que sí las madres son eso, pero el concepto que queremos ver, madre en Israel, va más allá de ser cariñosas y tiernas con los hijos. Sí, no solamente se refiere a madres físicamente, sino es a mujeres de influencia para el camino del Señor, ¿verdad? Mujeres, lo has dicho muy bien, mujeres de influencia. En el caso, esta mujer, madre de la nación, ¿verdad? Era una influencia en su nación, dejó una huella importantísima. Sí, bueno, ahorita que mencionas influencia, ¿podrías comentarle a nuestro auditorio ese concepto de que mencionaba William Ross Wallace? Sí, él fue un escritor, un poeta, en los años de 1800, y su influencia fue de poesía piadosa. Él amaba... Él era alguien cristiano. No lo dice, no encontré yo en ningún lugar, pero él habla de Dios, seguramente. Pero probablemente, las probabilidades son que sí. Él era un gran admirador del presidente George Washington, quiere decir, él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Entonces, él escribió uno de sus poemas, de sus tantos poemas, es muy famoso, se llama La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. ¿Sí? De ahí sale ese concepto, porque yo he escuchado el concepto, yo no sabía que era un poema. Sí, y hablando un poquito de lo que dice, yo voy a tratar de decirles más o menos, dice que es bendita la mano de las mujeres, es un ángel guardián en fuerza y en gracia, ¿sí? Ya sea en el palacio, en la choza, en la casa, no importa dónde sea el lugar. Sí, no importa si hay tormentas, si hay arcoíris, esa mano que suavemente acurruca es la mano que mece la cuna y que gobierna el mundo. Dice, está muy, muy hermoso, si alguien lo puede buscar, es un poema muy precioso. Solo repitámosle de quién es de William Ross, R-O-S, y Wallace, con doble L. Pero miren, perdón. Sí, sigue describiendo. Dice, mujer, qué divina es tu misión aquí en la tierra, en tu tierra natal.
Y luego da una exclamación: mantén ese corazón abierto siempre para el aliento de Dios. Y dice muchas cosas muy preciosas, sí, pero con lo que estás leyendo ahí, definitivamente este hombre era cristiano. Uh-huh. Y volvemos a insistir eso, la influencia que una madre puede tener. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando acerca de Débora, la profetisa, la jueza, o sea, uh-huh, una mujer increíble. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión. Estamos con mi esposa Mirna y estamos examinando este tema tan precioso, las madres en Israel. La vida de Débora, Débora la profetisa, Débora la jueza. Mirna, ¿qué nos puedes contar acerca de Débora? Sí, miren, en una época de mucha decadencia espiritual aparece esta mujer. El pueblo de Israel se extraviaban de los caminos del Señor, y entonces el pueblo de Israel caía y el Señor los castigaba, y entonces los entregaba a manos de sus enemigos. Sí, en este caso, en la época, si nos ubicamos en la época de Débora, fueron entregados a un rey de Canaán que se llamaba Javín. Sí. Estamos en Jueces capítulo 4. Sí, Jueces 4, y entonces ella siempre se levantaba un juez, o sea, había levantado jueces anteriores a ella, y en esta época no había un hombre que se levantara, pero había una mujer que amaba a Dios. Esto es muy interesante. Ya había habido a estas alturas 3 jueces, estaba Otoniel, ya había estado Ahod, ya había estado Samgar, pero sí. dices tú, no se levantó nadie.
No. Ningún varón hizo nada, se quedaron o de brazos caídos o de brazos cruzados, Sí, resignados. yo creo que estaban muy atemorizados, porque este rey Javín se supone que ya había sido conquistado en la época de Josué y volvió a levantarse. Ajá. Sí, pero lo terrible de este rey es que tenía carros herrados, 900 carros de hierro. Entonces todos los hombres estaban atemorizados, disminuidos, apocados por la superioridad de su enemigo. Ahora, sí quiero que veamos esto, porque dice el versículo 6, le está mandando decir Débora a Barak, que Barak era un hombre, Barak era uno de los hombres importantes. De Israel. Le dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres, etcétera, etcétera? O sea que la instrucción de Dios sí había sido dada a un hombre, pero este hombre no había hecho nada. Por lo visto, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios permite que se levante esta mujer. Dios inspira a esta mujer, Débora, para que ella sí tome cartas en el asunto. Si nadie lo hace, yo lo tengo que hacer. Y por lo visto era una mujer de fe, porque el enemigo era fuerte, pero ella no tuvo miedo. Era una profetisa, como tú estabas diciendo, ella era una profetisa. Sí, mira, esto en cuanto a profetizas. En el Antiguo Testamento aparecen mencionadas 2 mujeres profetizas prominentes. Con eso me refiero a que reyes se apoyaron en esas profetizas. En el caso de la segunda que estoy mencionando es Hulda, en el tiempo de Josías. Esto lo pueden buscar nuestros oyentes en 2 de Crónicas 34. Pero Hulda, al igual que Débora, fueron profetizas respetadas por el pueblo de Dios y por el liderazgo de Dios. ¿Qué se requiere para que alguien sea reconocido como profeta o como profetisa? Bueno, que se dé testimonio de que tiene la palabra de Dios en su boca y que lo que dice se cumple. Y Débora y Hulda, el pueblo y Dios las llamaron profetizas. Así de sencillo. Sí. Definitivamente podemos ver que ella tenía una relación íntima con Dios, porque ella oía de Dios, ¿verdad? Una profetisa es una mujer o un profeta, una persona que oye de Dios. Bueno, es interesante que también las escrituras usan la palabra vidente para referirse a los hombres o los profetas de Dios. Y un vidente es alguien que ve, o sea, que ve en la esfera espiritual. Sí. Oye en la esfera espiritual las palabras de Dios y obviamente abiertos, son la boca de Dios, son una trompeta de parte de Dios. Sí. Y es interesante que el nombre de Débora, viendo las características de esta mujer, ¿verdad? Es abeja. Sí. Abeja. Y eso significa la palabra hebrea Débora. Débora, es el significado de su nombre. Ella correspondió a su nombre porque ella fue laboriosa, fue sagaz, fue de gran utilidad para su nación. Podemos decir que ella era dulce para sus amigos y dolorosa para sus enemigos. Eso está muy bien. Pero mira, ahorita que mencionas esto, en un inicio, cuando estábamos empezando a tener las pláticas para este programa, considerábamos el hacer una comparación entre los atributos de estas mujeres de Dios y lo que dice Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. Y yo les digo a nuestros oyentes, por cuestión de tiempo, no lo podemos hacer. Este programa va a estar completo, pero con estas mujeres. Sí. Pero invito a nuestros oyentes a que ustedes hagan un estudio de cómo las mujeres que vamos a examinar hoy cumplen con varios de los aspectos, requisitos que nos menciona Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. Y lo que estás diciendo de que ella era una abejita. Pero ¿cómo era lo que decías? ¿Era dulce para sus amigos? Y dolorosa para sus enemigos. Como una abeja puede ser. Definitivamente. Sí, a través de ella tenemos la miel, pero también podemos tener mucho dolor. ¿Verdad? Y es precioso porque Dios deja aún eso en la Escritura, ¿verdad? Su nombre.
una mujer dispuesta, trabajadora, estuvo lista en el momento. Dice que, bueno, como juez ella se sentaba, ¿verdad?, constantemente debajo de una palmera para juzgar. O sea, no era una mujer perezosa, ella hacía su trabajo, lo que se esperaba de Dios, esperaba de ella. Bueno, pero allí cuando mencionas la palmera, yo quiero mencionar esto específicamente, aunado a lo que tú estás diciendo. Sí. En Jueces capítulo 4 y versículo 5 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. O sea que, mira, tú estás familiarizada con aquel canto que dice, el justo florecerá como palmera. Ah, muy bien. Esto está basado en el Salmo 92. Para nuestros oyentes es el Salmo 92, 12. Entonces, las palmeras hablan de los justos y de la justicia. Yo creo que para estas alturas ya llevamos casi 3 años de programación de Eleva tu Visión. Nuestros oyentes ya saben lo que significa la tipología, la simbología en la Biblia. Y la palmera nos habla acerca de los justos y de la justicia. Entonces, Débora, Dios nos muestra, Dios acentúa cuál era la posición de Débora, poniéndola a juzgar bajo una palmera. Y no solo era cualquier palmera, sino que esa jueza se convirtió tan conocida por eso que se le puso la palmera de Débora. Esto es un reconocimiento de Dios a que esta mujer estaba cumpliendo con la misión que Dios le había encomendado, juzgar a Israel, ser la lideresa, por decirlo así, ser aquella encargada de regir los destinos de la nación. Sí, volvemos a insistir, se debió a que los hombres no estuvieron dispuestos a asumir su lugar que les correspondía. Pero aquí también en los versículos 4 y 5 que leímos, también aparece un pequeño detalle que yo quisiera hacer ver. Dice, Débora, mujer de Lapidot. La mención del marido da la connotación de que Débora, aunque era la líder máxima en el pueblo de Israel, ella caminaba ordenadamente bajo la autoridad de su marido. Por eso es que es mencionado. Por eso es que dice, el marido de esta mujer era Lapidot. ¿Por qué lo menciona? Porque ella le daba su lugar a su marido. Resulta que ella era la encargada de tomar decisiones, era la encargada de oír de Dios, pero en casa, quien usaba los pantalones era Lapidot. Y creo que esa cualidad, el respeto a la autoridad, hizo que ella pudiera poseer autoridad. Sí. Es algo que creo que todo cristiano hemos escuchado. Si tú quieres tener autoridad, primero tienes que aprender a caminar bajo autoridad. Tú tienes que saber respetar a aquellos líderes que están encima tuyo, para que un día, cuando tú seas líder, los que estén debajo tuyo te respeten. Pero es una cosa con otra. Como Jesús le dijo, refiriéndose al centurión, este hombre sí entiende, porque el centurión le había dicho, mira, con que tú digas la palabra se va a cumplir, porque así trabajo yo con mis hombres. A este hombre digo, ve, y va. Entonces, si tú dices que sea sana, va a ser sana. Entonces, vemos esto en cuanto a Débora. Vamos viendo, número 1, era una profetisa. Número 2, era la mujer de Lapidot. Número 3, juzgaba bajo una palmera. Los puntos que tú cubriste, Mirna, sí, ¿se los puedes resumir a nuestros oyentes? Sí, ella era una mujer que hacía, correspondía a su nombre,
¿verdad? Una mujer laboriosa, Era sagaz, una abeja. con gran utilidad para la nación. Ella tenía comunión íntima con Dios, con su Señor, pues ella escuchaba de Él y ella amaba a su pueblo. Estaba dedicada totalmente al servicio de Israel. Definitivamente son características de una madre. Una madre debe de estar cerca del Señor para poder dar sabiduría a sus hijos, dar buena dirección y estar ocupados totalmente en el servicio a nuestra familia y a nuestro Señor. Ahora, no quiero que sigamos de largo a ver otras madres sin antes examinar Jueces capítulo 5, que es conocido como el Cántico de Débora. Fíjate que aquí encontramos una comparación, un contraste impresionante entre lo que es una mujer de Dios y lo que es una madre impía. Pero resalta la gran diferencia, porque la mujer de Dios como Débora es llamada madre en Israel y se alegra en las bendiciones de Dios. Pero la mujer impía es descrita en la persona de la madre de Sísara, el capitán cananeo, enemigo. Sí. Esa mujer aparece en los versos 28 al 30 de Jueces 5. Dice: la madre de Sísara se asoma a la ventana. Esto está dentro del cántico de Débora. Y ella está describiendo cuál era la actitud de esta mujer impía. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? La madre de Sísara está diciendo: mi hijo se está tardando. ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? O sea, fueron exitosos en su guerra contra los israelitas. Contra el pueblo de Dios. Sí, a cada uno una doncella o dos. Ese era el botín. Estaban persiguiendo a los israelitas para matarlos, para quedarse con las doncellas, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Qué estamos viendo aquí? Demuestran lo que les produce gozo y deleite a los impíos y a las madres de los impíos. Ella era feliz pensando que sus hijos estaban haciendo maldades y perversiones, alcanzando sus objetivos perversos. Y encontramos hoy en día a madres que son felices con que sus hijos sean borrachos, drogadictos, que sean pervertidos, y ellas están felices. Se lo celebran. Se lo celebran, no les estorban sus caminos de pecado. En el caso de la madre de Sísara, ella se imaginaba que tomaban del botín de los israelitas y tomaban a las doncellas, obviamente para maltratarlas y abusar de ellas. Sí. Pero Débora no era así. No. Las madres impías solo celebran la maldad. Débora, ella estaba decidida a ser una jueza velando por la justicia de Dios en el pueblo. Sí, Débora en su cántico alaba al Señor vez tras vez. Y vemos algunos detalles en su cántico. Ella ama la autoridad. Ella alaba a los valientes de Israel que se levantan. O sea, ella quería ver a los hombres de Israel levantándose en confianza hacia su Dios. A pesar de que anteriormente no se habían levantado muy valientes. Sí. Pero una vez ellos atendieron a la voz de mando de esta mujer, ellos se convirtieron en valientes y ella los alabó. Sí, y la cosa es que ella era el anhelo de ella, ¿no? Que los hombres de Israel tuvieran fe en su Dios. Sí, y ella, lo logró. Y lo logró. Entonces, por eso ella alaba al Señor. Y gozosa pueden ustedes estudiar en el cántico, y ella alaba a esos hombres que toman su lugar. Y alaba las proezas de Dios, porque vemos que hubo algo sobrenatural, ¿verdad?, que sucedió para que ese ejército fuera derribado. Entonces, solo para terminar con la vida de Débora, es una madre en Israel que logró hacer que el pueblo de Dios
se volviera a su Dios. Regresamos en un momento con otras madres. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Una cosa he demandado a Dios y esta misma buscaré, que me encuentre en tu santuario todos los días de mi vida, contemplando tu hermosura, postrado en oración. Oye, oh Dios, escucha mi voz, esconde mi ser en tu morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. Busca mi rostro, me dice al corazón, y tu rostro buscaré, cantaré y entonaré las alabanzas a tu nombre. No me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Oye, oh Dios, escucha mi voz, esconde mi ser en tu morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. Oye, oh Dios, escucha mi voz, esconde mi ser en tu morada. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. La siguiente mujer que queremos ver en esta noche es a Jocabed. Jocabed es una mujer sumamente excepcional. Sí, es una mujer que nació en medio de la esclavitud. Y como tú hiciste ver en cuanto a... ¿De quién estabas hablando? De la madre de David, ¿verdad? Sí, de la madre Que de David. nació en tiempos muy difíciles, Sí, tiempos de mucho conflicto. sí, Lo mismo sucedió aquí, en el pueblo de Dios, que todavía no se llamaba el pueblo de Israel, pero los hebreos estaban sometidos a la esclavitud de Egipto. sí. Y ahí estaban, y esta puede ser una pregunta de, llamémoslo, de 20 puntos para el concurso bíblico. ¿Cómo se llamaban los padres de Moisés, de Aarón y de María? Se llamaban, según Éxodo 6:20, Amram y Jocabed. Sí, podemos, de lo que estabas mencionando, de que estas mujeres, las tres que hemos visto, nacieron en épocas difíciles espiritualmente,
una en esclavitud, otra en anarquía, otra en donde no había hombres que se levantaban. Podemos decir que como mujeres, seamos madres o no seamos madres, no podemos culpar a nuestras circunstancias para ser o no ser madres en Israel. Mujeres de valor, mujeres de inspiración para el pueblo de Dios, de ayuda para el camino del Señor. Sí, eran tiempos conflictivos, difíciles. Muy difíciles. Pero como dice el poema que mencionabas de William Ross Wallace, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Esas madres prepararon, y en el caso de Jocabed, fíjate, en los planes de Dios estuvo que ella fuera la madre de los 3 líderes principales de Israel en su salida de Egipto. De veras, una mujer excepcional. Y mira, a diferencia de Débora y de Priscila, que podríamos tratar más adelante, no aparece registro alguno de que Jocabed tuviera un puesto vistoso o visible en el pueblo de Israel, pero sus hijos sí. Entonces, en este caso, como que sí era la mano que mecía la cuna, la influencia pero detrás tuvo de la ellos. influencia. Sí. Mira, cuando ellos ya fueron adultos, fueron los encargados de dirigir el éxodo de Egipto. Moisés fue el líder político y espiritual. Aarón estuvo a cargo de la administración sacerdotal. Y María, yo sé que en otros idiomas, en hebreo, por ejemplo, ella se llama Miriam, en la versión antigua española se llama Miriam. Ella fue una líder de alabanza quien guió a las mujeres de Israel en un cántico de gratitud a Dios después de haber cruzado el Mar Rojo. Entonces, eran 3 líderes, los 3 líderes máximos en Israel, y tenían en común una mamá. Bueno, y un papá también, ¿verdad? Claro, sí. Pero como dijimos, el 17 de junio será el programa para los varones. Sí. Ahora, ¿dónde fue formado el carácter de estos 3 líderes? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Cómo fue el entrenamiento de ellos? Y alguien diría que, por supuesto, el adiestramiento de Moisés se llevó a cabo en la casa de Faraón o de la hija de Faraón. Y claro, tal vez tendrían algo de razón en eso, pero esto no explica cómo fueron entrenados Aarón y María. Sí. Yo sinceramente creo que la Biblia nos cuenta la historia del bebecito Moisés, estando en la arquilla, en medio de los juncos y todo, para mostrarnos en dónde fue que estos 3 líderes fueron formados. Amram y Jocabed supieron que ellos tenían que esconder a su hijo bebé. Y el bebé era el único que supuestamente estaba sobre él pronunciado decreto de muerte por ser pequeño, menor de 2 años. Sí. Pero los 3 hijos recibieron una visión de servir al Omnipotente cuando fueran grandes. Sí, un conocimiento sólido de Dios. Definitivamente podemos ver características en la personalidad de esta mujer. Primero, ¿cómo veía a sus bebés? Seguramente no fue solo a Moisés que era hermoso, porque los hijos todos se parecen al papá o a la mamá siempre y tienen, podemos decir, mira, parecen que fueron hechos con el mismo molde, ¿verdad? Nuestros hijos se parecen. Quiere decir que ella a sus hijos los veía hermosos. Mira, eso es precisamente lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 23. Todos conocemos Hebreos 11, es un capítulo acerca de los gigantes de la fe, y nos dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres. O sea, realmente aquí estamos viendo la fe de los padres. Sí. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sí. ¿Cuál era el decreto del rey? Que tenían que morir todos los recién bebés. nacidos. Así es. Todos los menores de 2 años tenían que morir. Ese decreto, fíjate, nosotros nos imaginamos a los padres de Aarón, María y Moisés. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ahí viene Faraón, se los va a llevar! Pero aquí nos dice que ellos no temieron. Ellos actuaron con sabiduría, actuaron con visión de qué era lo que tenían que hacer. Muy bien,
este faraón ha decidido matar a los bebés, pero nosotros hemos buscado a Dios y esto es lo que vamos a hacer. Hijo, hija, diciéndole a Miriam, a María, decirle, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, tú vas a llevar el cestito, la arquita, la vas a llevar, la vas a poner ahí cuando la hija de Faraón sale a bañarse y ahí va a estar. Y esa sabiduría, no ese temor, la Biblia claramente dice que no lo hicieron por temor, esa sabiduría hizo que Moisés fuera preservado. Ahora, déjame decirte, algo similar ocurre hoy en día. Yo sé que el tiempo se nos termina, pero los padres cristianos hoy tenemos en nuestras manos a bebés hermosos, como dice de Moisés, y tú decías bien, María y Aarón también. Sí, a y sus hijos. esos hijos son perseguidos por el faraón de hoy, el rey de este mundo, Satanás. Y Faraón también ha dado decretos de que él quiere engullir, él quiere ahogar a nuestros hijos. Y para poder salvarlos, las madres deben tener los arrestos y la osadía de Jocabed. Una madre dispuesta a todo con tal de salvar a sus hijos. ¿Dónde aprendió Aarón a ministrar a Dios? ¿Dónde aprendió María a cantar? Pues en su casa. En su casa. Lo que veíamos en el caso de David, su madre fue quien le enseñó. En el caso de estos tres líderes, los padres, sus padres, Amram, Jocabed, los conminaron a ser fieles a Dios, viniera lo que viniera. ¿Dónde recibió Moisés una visión de que era un hebreo, un miembro del pueblo de Dios y no un egipcio heredero de Faraón? En su casa. En su casa. Cuando era un bebecito. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo Moisés siendo cuidado, siendo tutoreado por su madre. Ni siquiera podemos asumir o pretender el tiempo. Si fue un mes, un año, 5 años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que fue el tiempo suficiente para que Jocabed pudiera plantar las semillas en ese corazón tierno de Moisés. Y que más tarde, aún estando en la corte de Faraón, creciendo con todas las riquezas, los lujos, lo suntuoso del palacio de Faraón, dice ahí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Y oye esto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que hizo Jocabed? ¿Qué fue lo que hizo Amram? Ellos sembraron su visión en ese bebecito Moisés, y cuando ya creció, como leímos ahí, solo para que sepan, es el resto del pasaje en Hebreos 11, versículos 24 al 26, hecho ya grande, él dijo, yo no soy de aquí, yo no soy egipcio, mi madre me dijo desde bebé que yo pertenecía al Omnipotente, al Todopoderoso, y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Mirna, todas nuestras oyentes que están escuchándonos hoy y que escucharán este mensaje, sepan que ustedes, madres, tienen una misión. Amén. Y si tú no tienes hijos, amada oyente, debes saber, Dios te puede usar a ti para que tú, como Débora, y les menciono otra vez a Priscila, porque podíamos hablar mucho acerca de Priscila. No se mencionan hijos de ellas, pero ellas fueron lideresas que llevaron a muchos al Señor y plantaron en los corazones de muchos una visión de lo eterno, de lo invisible, pero es
lo único que perdurará para la eternidad. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.